Hola, ¿cómo están? Yo soy Fanny. Bienvenidos al podcast de Random Mundo, en el que encontrarán historias de misterio, anécdotas reales increíbles y contenido no apto para cardíacos. 3, 2, 1, comenzamos. Edgar Allan Poe, uno de los grandes escritores estadounidenses, nacido en Baltimore en 1809, escritor, poeta, crítico, periodista, romántico, generalmente reconocido como uno de los maestros universales del relato corto, del cual fue uno de los primeros practicantes. Fue renovador de la novela gótica, recordando especialmente por sus cuentos de terror. Considerado el inventor del relato detectivesco, contribuyó asimismo con varias obras al género emergente de la ciencia ficción. Por otra parte, fue el primer escritor estadounidense de renombre que intentó hacer de la escritura su modus vivendi, lo que tuvo para él lamentables consecuencias. Fue bautizado como Edgar Poe en Boston, Massachusetts, y sus padres murieron cuando era niño. Fue recogido por un matrimonio adinerado de Richmond, Virginia, Frances y John Allan, aunque nunca fue adoptado oficialmente. Pasó un curso académico en la Universidad de Virginia y posteriormente se enroló, también por breve tiempo, en el ejército. Sus relaciones con los Allan se rompieron en esa época debido a las continuas desavenencias con su padrastro, quien a menudo desoyó sus peticiones de ayuda y acabó desheredándolo. Por motivos económicos, pronto dirigió sus esfuerzos a la prosa, escribiendo relatos y crítica literaria para algunos periódicos de la época. Llegó a adquirir cierta notoriedad por su estilo cáustico y elegante. Debido a su trabajo, vivió en varias ciudades: Baltimore, Filadelfia y Nueva York. En Baltimore, en 1835, contrajo matrimonio con su prima Virginia Clem, que contaba a la sazón 13 años. En enero de 1845 publicó un poema que le haría célebre, El Cuervo. Su mujer murió de tuberculosis. 2 años más tarde, el gran sueño del escritor, editar su propio periódico, que iba a llamarse The Stylus, nunca se cumplió. En honor a este gran escritor, hoy haremos una sinopsis de una de sus grandes obras, El gato negro. Desde que empieza la historia, se nos dice por el narrador que desde una edad muy temprana, él siempre ha amado a todos los animales. Sin embargo, el protagonista es un hombre que se condena desde el principio de la historia. Él y su esposa tienen muchas mascotas, incluido un gato negro grande y hermoso. Este gato es especialmente aficionado al narrador y viceversa. Su amistad mutua dura muchos años hasta que el narrador se convierte en alcohólico. Una noche, después de volver a casa completamente intoxicado, cree que el gato lo está evitando. Cuando trata de agarrarlo, el gato asustado muerde al narrador y en un ataque de ira agarra al animal, saca una navaja del bolsillo y deliberadamente saca el ojo del gato. A partir de ese momento, el gato huye aterrorizado ante el enfoque que le ha dado su dueño. Al principio, el narrador está arrepentido y lamenta su crueldad, pero después se da cuenta del espíritu de perversidad que posee. Él saca al gato en el jardín una mañana y le ata una soga alrededor del cuello, colgándolo de un árbol donde muere. Esa misma noche, su casa se incendia misteriosamente, obligándolo a él y a su esposa, junto con un sirviente, a huir. Al día siguiente, el narrador regresa a las ruinas de su hogar para encontrar impreso en la pared, que fue la única que sobrevivió al incendio, la aparición de un gato gigantesco con una cuerda alrededor de él. Al principio, esta imagen perturba profundamente al narrador, pero gradualmente determina una explicación lógica para ello. El narrador comienza a extrañar a Plutón, sintiéndose culpable. Algún tiempo después se encuentra un gato similar en una taberna. Tiene el mismo tamaño y color que el original, incluso le falta un ojo. La única diferencia es un gran parche blanco en el pecho del animal. El narrador se lo lleva a casa, pero pronto comienza a detestar, incluso a temer a la criatura. Después de un tiempo, el parche blanco de piel comienza a tomar forma, y para el narrador forma la horca. Esto lo aterroriza y enoja más y evita al gato siempre que sea posible. Entonces, un día, cuando el narrador y su esposa están visitando la bodega en su nuevo hogar, el gato se pone debajo de los pies de su amo y casi lo hace caer por las escaleras. Enfurecido, el hombre agarra un hacha
e intenta matar al gato, pero es detenido por su esposa, a quien por furia mata a su esposa en lugar del gato. Para ocultar su cuerpo, él retira los ladrillos de una protuberancia en la pared, coloca su cuerpo y ahí repara el agujero. Unos días más tarde, cuando la policía aparece en la casa para investigar la desaparición de la esposa, pues no encuentran nada y el narrador queda en libertad. El gato que pretendía matar también ha desaparecido. Este le otorga la libertad de dormir incluso con la carga del asesinato. En el último día de la investigación, el narrador acompaña a la policía al sótano. Aún no encuentra nada significativo. Entonces, completamente seguro de su propia seguridad, el narrador comenta sobre la solidez del edificio y los golpes sobre la pared que había construido alrededor del cuerpo de su esposa. Un fuerte e inhumano sonido de llanto llena la habitación. El policía alarmado derriba la pared y encuentra el cadáver de la esposa, y en su cabeza podrida, para el horror absoluto del narrador, está el gato negro chillando. Como él lo dice, había amurallado al monstruo dentro de la tumba. Después de haber escrito tantas historias grotescas y de terror, se podría pensar que la personalidad de Edgar Allan Poe era similar a la de sus personajes, pero en realidad es lo contrario. Poe tuvo muchas relaciones amorosas y en verdad le gustaban los animales, especialmente los gatos. El gato negro se convirtió en un ejemplo de cómo Poe se adentraba en la mente de alguien tan obsesionado que puede cometer un asesinato sin tener una razón válida. El narrador de este cuento es un asesino sin nombre y que intenta convencer al lector que no está loco y no debe responsabilizarse por los crímenes de los que es acusado. Esto es solo un resumen de uno de los cuentos, de uno de los grandes cuentos de Edgar Allan Poe. Algunos críticos consideran que este es uno de los mejores que él hizo. No en balde es considerado como el genio del terror. En estos podcasts pondremos también algunas de sus otras obras, como El pozo y el péndulo, Los crímenes de la calle Morgue, El retrato Val, El corazón del actor, la narración de Arthur Gordon, Pym, El cuervo, La carta robada, El escarabajo de oro, La caída de la casa Usher, William Wilson, en fin. Muy pronto también relataremos alguna de estas obras de este genial escritor. Definitivamente, Poe revolucionó el cuento de terror, dotándolo de originales perspectivas psicológicas, coherencia de tono y atmósfera. Escribió algunos de los mejores y más conocidos poemas líricos del mundo y también algunas de las más sensacionales novelas cortas del siglo XIX. Entre los poemas más importantes de este escritor tenemos La durmiente, El valle de la inquietud, Las campanas, Un sueño dentro de un sueño, El lago, Al río, Canción y sobre todo una que es muy famosa, El cuervo, The Raven. Aquí un pequeño fragmento de la traducción que Julio Cortázar hizo al poema del cuervo de Edgar Allan Poe. Una vez, al filo de una lúgubre medianoche, mientras débil y cansado, en tristes reflexiones embebido, inclinado sobre un viejo y raro libro de olvidada ciencia, cabeceando, casi dormido, oyóse de súbito un leve golpe, como si suavemente tocaran la puerta de mi cuarto. Es, dije musitando, un visitante, tocando quedo a la puerta de mi cuarto. Eso es todo y nada más. Ah, aquel lúcido recuerdo de un gélido diciembre, espectros de brasas moribundas reflejadas en el suelo, angustia del deseo del nuevo día, en vano encareciendo a mis libros, dirán tregua a mi dolor. Dolor por la pérdida de Leonora, la única virgen radiante. Leonora por los ángeles llamada, aquí ya sin nombre, para siempre. ¿Qué tal, la diferencia entre el cuento del gato negro y el romanticismo de sus poesías? Nos dan a entender claramente que sí, definitivamente Edgar Allan Poe era un ser extraordinario. Gracias por estar en este podcast de Random Mundo. Tenemos otra cita muy pronto.